ahí donde solo tú habitas, nuestra petición, nuestro ruego, nuestra aflicción de espíritu, con fe, con esperanza. Gracias, Dios, porque yo sé que tú has escuchado, Padre, nuestra oración. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Porque todo esto lo hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Gloria al Rey. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar en nuestra noche de fe y de milagro. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra, porque recuérdese que la palabra es la que nos motiva, la palabra es la que nos edifica, y oiga bien, y de la única manera que puede crecer nuestra fe es a través de la palabra, porque así dice la Escritura, ¿o no? Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, de eso vamos a estar hablando en esta hermosa noche. Toda este tiempo que estaremos aquí, vamos a hablar de una fe extraordinaria. Porque una fe común, una fe natural, oiga bien, no nos lleva a creer o a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Para poder vencer un cáncer, para poder salir de una aflicción, de un desierto, se necesita, oiga bien, una fe extraordinaria. Y a través de la palabra, a través de la Escritura, encontramos hombres con una fe extraordinaria y una fe inquebrantable que creyeron en el llamado de Dios. Y hemos aprendido, oiga bien, durante este año, que cuando Dios nos llama, que cuando Dios nos visita, es porque va a ser algo sobrenatural en su vida y en la mía. En esta noche, oiga bien, a través de esta predicación vamos a saber y a lograr entender que esa fe extraordinaria, oiga bien, la tiene usted y la tengo yo. La fe extraordinaria no solo es para pastores, no solo es para ungidos, es para todos aquellos que han confesado que Jesús es su Señor. Si yo quiero que esa fe extraordinaria, oiga bien, sobresalga en mi cuerpo, que esa fe extraordinaria, oiga bien, explote en mi vida, debo de reproducirla en mí. Y de la única forma que voy a reproducir esa fe extraordinaria, ¿sabe cómo es? Practicándola. La Escritura dice que usted y yo vamos a hacer cosas más extraordinarias que las que hicieron los apóstoles. Eso dice la Escritura, hermano. Y hay hombres y mujeres que tienen el don de sanidad. Hay hombres y mujeres que tienen el don de interpretar la palabra, que son evangelistas. Oiga bien, pero el día que yo crea en esa fe extraordinaria, mi amado hermano, usted va a empezar a obrar en los caminos de Dios. Vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 23. El domingo estuvimos hablando acerca de la fe, como un fruto del Espíritu Santo. Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Y dice la Escritura. Oiga bien, iglesia, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Padre, te doy gracias, Dios, por esta hermosa noche. Espíritu de Dios, oro para que ilumines mi mente, para que tomes dominio y control de mi corazón, de mis emociones. Que las palabras que salgan de mi interior sean de edificación para cada uno de los que estamos reunidos en esta noche presencialmente y aquellos que nos acompañan a través de la iglesia del aire. Que en esta noche, Señor, podamos ser partícipes de esa fe extraordinaria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, de la única forma que usted y yo podamos salir de lo que estamos viviendo
es a través de la fe. De la única manera que yo voy a encontrar paz en mi corazón, en medio de esa tormenta, en medio de esa enfermedad, en medio de ese problema en mi hogar, en ese problema de desempleo, en esa aflicción financiera, solo va a ser a través de la fe. No hay otra manera. Porque como aprendimos, cuando yo no actúo con fe, cuando yo no actúo sabiamente, voy a actuar en mi sabiduría humana. Voy a actuar en mi creencia humana. Y empiezo a creer que si yo voy a un banco y abro un hoyo más grande para tapar varios chiquitos, voy a salir adelante. Esa es mi creencia, pero no es la fe. Y le estoy pidiendo a Dios, entonces dice el Señor, tanto insistís como el juez justo va. ¿Verdad que la señora llegó y dijo, no vaya a ser que me vaya mal? Y le concedió el milagro a la mujer. Y muchas veces, oiga bien, es tanto la insistencia suya y mía, que Dios dice, va pues, anda a probar. Te querés adelantar, anda y vamos, y nos va peor. Porque es una creencia. Porque yo, oiga bien, le estoy insistiendo al Señor. Entonces dice Dios, anda, date en los dientes pues. Pero después vas a volver con una fe activa. Porque entre más grande es el problema, la fe es más grande. Pero, ¿para qué voy a querer enredar mi vida si Dios ha puesto, oiga bien, ese fruto que se llama fe, para que en momentos de aflicciones, para que en el momento de tormentas, yo vaya y busque al que todo lo puede? Por eso dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Y estar firmes, oiga bien, es perseverar, es permanecer. No mirar ni a la izquierda ni a la derecha, sino decir, yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Redentor vive y Él me va a sacar de mi aflicción. Y Él me va a sacar de mi enfermedad. Y Él me va a sacar de mi angustia. En mi angustia, dice, invoqué, clamé a Jehová. ¿Y sabe qué es lo bello? Que Él me escuchó, dice el salmista. Y me concedió las peticiones de mi corazón. La pregunta es, ¿lo creemos, hermano? Creo que Dios me va a dar, oiga bien, ese milagro en mi vida. Creo que Dios va a sanar mi cáncer. Creo que Dios va a restaurar mi hogar. Creo que Dios me va a regalar ese borrasaldo en mis finanzas. Creo yo que Dios puede ayudarme a combatir los pecados de mi alma. Por eso dice ya Santiago, ¿por qué no recibís? Porque pedimos mal, hermano. ¿Cómo va a creer que Dios me va a conceder un milagro si mi corazón está lleno de odio y de rencor? No funciona así. Por eso es que Dios nos manda a ponernos a cuentas con las personas. Y oiga bien, y a través de la fe, el cristiano puede creer. A través de la fe puede conquistar. Y a través de la fe, oiga, puede hacer que la misericordia de Dios se derrame sobre su vida. Hay muchos que dicen que la fe es el nervio que activa, oiga bien, la misericordia de Dios. Otros que están más chollados dicen que a través de la fe le doblamos la mano a Dios. Imagínense, hermano. Entonces yo Dios lo tengo con la mano doblada y por eso me da el milagro. Esos son enfermos. Porque Él es Dios, hermano. Pero a través de la oración conquisto la misericordia de Dios. Pero tiene que ver en usted y en mí que un corazón limpio, un corazón contrito y humillado. Por eso, Dios nos ha creado, oiga bien, con un don maravilloso. Y esto es el creer. Porque no es lo mismo creer que tener fe. Porque yo creo, oiga bien, que mañana voy a ir donde el médico a que me haga un chequeo. Estoy creyendo en algo que es limitado.
en algo que puede acontecer, en algo con que yo solo tengo que ir a la parada de buses, agarrar la 101D, bajarme allá en Santa Tecla y irme a la clínica El Pinal, porque tengo un dolor aquí. Entonces, yo creo que me van a atender. Y llego a las 9, son las 10, las 11, son las 12, pero yo creo que me van a atender. Y lo tienen como a las 4:30, pero ¿usted creyó o no creyó? Entonces, esa es la fe natural, el creer. Porque oiga bien, para confesar que Jesús es Dios y que solo a través de él hay salvación, debo de creer en algo. Por eso, todos creemos en algo. Creemos en nuestro dinero, en nuestra preparación intelectual, otros en sus bienes materiales y otros creen en ídolos. Porque es una creencia. Mas nuestra creencia va a aliviar mis males y mis penas y mis aflicciones. Porque usted puede ir donde los brujos. Porque cree que los brujos van a hacer algo. No es que tenga fe en ellos. Usted cree. ¿Por qué? Porque muchos le han contado que le ha funcionado. Pero usted está yendo a empeñar su alma al diablo, del brujo. Entonces, oiga bien, todos creemos en algo. Los ciegos creen en nosotros. Usted cree en sus hijos. Pero a través de la fe creemos que Dios puede obrar milagros sobrenaturales. Hasta el mismo médico, oiga bien, deja de creer en la ciencia. ¿Y qué le dice al enfermo? Usted tiene fe en Dios. Sí, pues vaya a pedirle a él porque nosotros ya no podemos. Mi creencia en la ciencia terminó y yo y usted la única forma que va a salir de su enfermedad es creyéndole a Dios. ¿A través de qué? A través de la fe. Como seres humanos tenemos una fe natural en nosotros que nos permite alcanzar objetivos. Y esa fe natural es la que me hace que yo pueda ser un profesional. Que yo me crea que tengo las capacidades para empezar una carrera o para iniciar un negocio. Pero esa es mi fe natural. Pero la fe activa, la fe que viene de lo alto, la fe que Dios pone a través de su Espíritu Santo en los nacidos de nuevo, es la que me hace creer que Dios me va a dar la beca para que yo me prepare. Es la fe que me hace creer, oiga bien, que no tengo los medios, los recursos para iniciar un negocio, para ir a pagar allá el diagnóstico. Entonces, eso hace que yo crea que Él me va a sanar. Porque si no, entonces vengo yo, me meto a mi banking ahí, tengo $35,000, entonces mi fe es que el pisto me va a llevar ¿a dónde? Al hospital de diagnóstico. Y en 15 días se acabaron los 35,000 pesos. Y hay cristianos que teniendo la fe activa, ¿para dónde agarran? Para los $35,000. Y dice el Señor, conmigo te los hubieras ahorrado. Pero allá vamos, va. ¿Por qué? Porque a pesar que tenemos esa fe activa, hacemos a un lado ¿a quién? A Dios. Es por ello que debemos de cambiar nuestros pensamientos. Pero hay una fe genuina y verdadera. Y esta es la fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fe salvífica. Esta es la fe que salva. Oiga bien, porque la fe en Cristo no solo me salva de la condenación, sino que me salva también ¿de qué? De mis aflicciones. Cuando una persona es sanada de cáncer, ¿de qué me salvó? De la muerte. ¿Me salvó de qué? De un proceso difícil. Un pastor conocido le descubrieron un tumor en su cabeza y fue operado. Se repuso, se levantó. A los 5 días de su operación ya estaba predicando, hermano. Casi al año cayó otra vez. Oiga bien, y cuando yo lo fui a ver y oré por él, ya estaba en una posición fetal. Yo a veces me pregunté, ¿y por qué el pastor no sanó? Pues? ¿Por qué el pastor se fue? ¿Por qué no se recuperó? Y le voy a decir, para mí, un buen pastor. En lo que yo pude ver y trabajar con él,
Un hombre de Dios, hermano. Alguien cuadrado. Alguien que enseñaba, predicaba. Un hombre que usted podía decir, no hombre, un pastor diferente. Trabajando en medio de corrupción, un pastor diferente. Pero se fue. ¿Y qué le quiero decir con eso? Que cuando creemos, que cuando confiamos, oiga bien, y cuando dejo todo mi dolor y toda mi aflicción en las manos de Dios, Él hace cosas sobrenaturales. A veces Dios nos bendice, a veces Dios nos da los milagros, pero nos olvidamos de Él. Porque cuando estoy bien amolado, doblo rodilla, hago ayuno, me levanto en la madrugada a orar, leo la palabra, estoy en un éxtasis de mi vida espiritual, pero llegando al milagro, las baterías se vinieron abajo, caí en mi comodidad, porque ya estoy sano. El milagro de los leprosos, ¿cuántos eran? 10. 10 hermanos de las palmeras eran. ¿Cuántos regresaron? 1. ¿Y los demás? No creo que me pueda dar otra vez. ¿Cuántas personas han sido libres, oiga bien, de VIH? Pero volvieron a sus pasos antiguos. Y ahora están bien contaminados. Es que con Dios no se juega, hermano. Pero esa fe genuina y verdadera, oiga bien, es la que nos salva. Y nos salva de todo, hermanos. El mayor milagro es que usted y yo ya no estamos condenados. Es que si hoy se nos apaga el interruptor de la luz, sabemos para dónde vamos. A esperar que suene la trompeta. Fácil. ¿O hay aflicciones porque nos vamos a morir? No. Yo no tengo aflicción de morirme, hermano. Y si Dios me lleva, por lo menos, yo ya les di el ejemplo que deben de seguir. ¿A través de la qué? A través de la fe, hermano. A esa fe activa. Una fe que nos lleva a visualizar que Dios tiene el control y que nos dará la victoria. Su problema, su enfermedad, póngalo a los pies de Cristo, hermano. Póngalo a los pies de la cruz. No le digo que pase y lo ponga aquí a los pies de la cruz, porque van a decir, el pastor ya está ocupando ritos. Pero espiritualmente yo debería de venir a la cruz de Cristo y ahí poner mi enfermedad, mi dolor, mi aflicción, mi problema y decirle, Señor, aquí está, lo pongo en ti. Humanamente yo soy incapaz de hallarle solución y salida a lo que estoy viviendo. Pero tú que eres Emmanuel, Dios con nosotros, tú sí puedes, Señor. Entonces, Él nos dará la victoria. Una fe que crece continuamente cuando permanecemos ¿a dónde? En la presencia de Dios. Y permanecer en la presencia de Dios no son cultos emocionales. Porque la emoción es como el silbador. ¿Cómo es el silbador? Se acabó. Y usted dice, mira, y después solo viene el pedazo de plástico para abajo, ¿va? Y que provoca un incendio. Pero la fe genuina crece solo ¿a dónde? En la presencia de Dios. La pregunta es, ¿habitamos en la presencia de Dios? Respóndase usted solo. ¿Habito yo verdaderamente en la presencia de Dios? Porque si habitáramos realmente en la presencia de Dios, ¿quiere que le diga algo? No hiciéramos las burradas que cometemos o hacemos. Habría, oiga bien, una comezón por oír la palabra de Dios. Habría una comezón porque por buscar a Dios todos los días en oración.
Y no le estoy hablando de que se mete a una burbuja, no. De vivir en la presencia de Dios a diario. Porque entre más cerca estoy de Dios, oiga bien, esta carne tiene la menor intención de buscar el pecado. Entonces, la fe que el cristiano necesita, oiga bien, es una fe sobrenatural. El cristiano, oiga bien, ha llegado tanto que su fe le ha hecho pensar que el evangelista fulano de tal lo va a sanar. Y ahí andamos los cristianos de noches evangelísticas, de noches de sanación y milagros, donde quiera que hay, allá vamos. Va a venir un famoso predicador conocido y allá vamos los creyentes porque va a ser noche de sanidad. O sea que mi fe es que Él me va a sanar. Y allá vamos, hermano. ¿Qué es eso? Eso es emoción. Pero si estoy en la presencia de Dios, en la noche cada vez que yo me siento en mi cama o doblo mi rodilla, yo sé que Él va a obrar un milagro en mi vida. No está malo que usted vaya a una noche de alabanza, hermano. Si va a ir a alabar, ¿a quién? A Dios. Pero usted cree que estar en la presencia de Dios en una noche de júbilo, de alabanza y de milagros, y estar cantando con el grupo Miel San Marco, grabando el concierto, es estar en la presencia de Dios. Y usted lo puede ver, todos sacamos el celular, hermano. Y que estuvo lleno, sí, pero pasaste grabando toda la noche, ¿te llenaste de qué? Pues es que saltamos y el hermano está grabando, saltando. Entonces, ¿qué es la fe según la Biblia? La fe es la traducción de la palabra griega pistis, que significa una firme persuasión, convicción basada en lo que has oído, confianza y seguridad de algo. Entonces, la fe es estar firmemente persuadido, convencido, confiado y seguro que la Biblia es la palabra y la verdad absoluta de Dios y que será cumplida al pie de la letra. Y su palabra dice que Jehová Jireh es mi proveedor, que Jehová Rafa es mi sanador y que Jehová Shalom es mi paz. Entonces, oiga bien, si esa palabra fe que describe la Biblia está en mí, entonces, oiga bien, la fe verdadera no tiene su fundamento en la mitología, en la filosofía, en la sabiduría humana, en la fábula, en las tradiciones culturales, en la santería, los ídolos ni la idolatría, mucho menos en la suerte y el fetichismo, y no proviene de la superstición. ¿De dónde proviene la fe salvífica? De Dios. Aquellos que nos congregamos en la iglesia central, el pastor decía que habían hermanos que después del culto se iban a Izalco a traer sus 80 pastillas, sus 2 litros de un volado que se tomaban. Entonces no habían creído en la fe salvífica. Porque cuando yo creo en el que todo lo puede, ¿quiere que le diga algo? No ando buscando recetas humanas. Mire, le dice, y ya se tomó esto, y ya se tomó, póngale 3 pelos del diablo. ¿Ah? Mire, ponga a fermentar unos nances y le pone aquí vainilla y le mete unos volados de jengibre y con la agüita, mire, hace gárgaras, se le va a aliviar. Y allá vamos los cristianos. ¿O me estoy equivocando, hermano? No, ¿verdad? Eso hacemos. Y su fe activa, pues. Y su fe salvífica, pues. ¿Y mi fe dónde está?
Allá salgo corriendo con el niño, hermano, para el hospital porque está alto de fiebre. ¿Y por qué no se detiene y ora por él, pues? Y no hayamos que hacer en el momento de la aflicción y que no mi esperanza es Dios, pues. Pero ¿por qué actuamos de esa manera? Porque no estamos, mis amados hermanos, en la presencia de Dios. Precisamente la Biblia, la palabra de Dios es la única y verdadera fuente de la fe y el único fundamento seguro de nuestra fe. La Biblia es la fuente y fundamento seguro de la fe porque la fe tiene sus raíces en el conocimiento de la verdad y la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, oiga bien, la importancia de la fe según la Biblia. La fe es vital en una persona por las siguientes razones. Número 1, nuestra fe es el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios y agradarle. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando Dios ve que yo acciono en mi creencia humana y me desligo de Él y voy a buscar lo natural, entonces, ¿qué pasa? Desagrado a Dios. Y hoy han aparecido, hermano, tantas personas que son naturistas, ¿va? A usted ya fue que le hicieron la limpieza de la ruda, a usted ya fue que le pasaron un puño de volados en el cuerpo, hermano, que le pusieran unas piedras calientes, ya se fue a meter a la cama Serajén. ¡Ay! ¿Qué no hemos hecho, hermano? Y allá está usted en la cama Serajén 1 hora donde le pasan todas las piedras de agave, la piedra y usted estaba... Pero no puedo meterme en una oración, pero ni 1 hora. Pero no puedo orar ni 5 minutos. Ay, pastor, de esa cama salí relajado. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Pero mi creencia humana me desliga ¿de qué? De la fe verdadera. Y por eso, oiga bien, nuestra fe es el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios. La Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a Romanos 14:23. Por eso esa es la importancia de la fe según la Biblia. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces es incredulidad. Porque aquí en la Biblia dice, como aquella viuda, todo lo que tengo te doy. ¿Qué le dio la viuda? Las 2 dracmas le dio, ¿va? Y era todo lo que tenía. Estoy comiendo este pan. Lo estoy comiendo. Pero no tengo fe que puede ocurrir en mi vida. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, que dice, libre sería. Y decimos, lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, hermanita, sí, voy con usted mañana, allá a San Pedro Nonualco, sí, vamos a ir a traer el menjurje. Viera que allá hacen una pomada, y allá vamos, hermano. ¿Pero qué dice? Pero el que duda sobre lo que come, acabar allá andan comprando marihuanol. Aquí la otra semana voy a empezar a vender unas pastillas que se llaman Rodillol 500. ¿Ah? Rodillol 500. No, hay que arrodillarnos para orar, hermano.
Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Le voy a decir algo, todo lo que usted haga por habitar y permanecer en la presencia de Dios nunca va a ser en vano. Su servicio nunca va a ser en vano. Su entrega nunca va a ser en vano, hermano. Nunca. Porque Él nos va a galardonar. Y si va a ser hasta que estemos con Él en el cielo. Pero lo va a galardonar, hermano. Pero debo echar de mí, oiga bien, todo espíritu de incredulidad. Y aquí vamos a terminar la primera parte. La fe es el único medio por el cual podemos apropiarnos y recibir de Dios lo que Él nos ofrece. Todas las bendiciones y promesas de Dios son obtenidas, oiga bien, por medio de la fe. Pero lo contrario a la fe, ¿qué es? La incredulidad. Para quitarme un dolor de cabeza, puede orar, sí. Pero usted ya sabe que con una acetaminofén o con una... se le quita. Le cayó mal una comidita, entonces viene usted y compra ¿qué? Un Alka-Seltzer. Si le arde la panza, ¿qué va a hacer? Un Alka-Gastri o un Pecto-Bismol. Pero para algo que yo no puedo arreglar, para algo que yo no puedo, oiga bien, componer, debo de buscar a Dios. Debo de quitar mi mirada en las cosas de este mundo. Debo de quitar las miradas, mis oídos de los perturbadores y empezar a confiar en Dios. Hay enfermedades que solo Dios las puede aliviar, hermano. Hay enfermedades que solo Dios las puede sanar. Hay problemas que, oiga bien, que solo Dios puede intervenir milagrosamente y sacarnos de esa aflicción. ¿Se imagina usted de todos aquellos creyentes que cayeron en el régimen de sección, que están limpios? ¿Se imagina la presencia de Dios en ese lugar cuando están clamando por su libertad? Me imagino yo que esas personas que están ahí reunidas arden de la presencia de Dios. Pero ¿por qué esperar allá cuando aquí afuera puedo arder de la presencia de Dios? ¿Por qué esperar estar en un hospital si aquí, en su casa, puedo arder en la presencia de Dios? Muéstrame tu fe y yo te muestro, ¿qué dice? Las obras. Pero confesamos que Jesús es el Señor y somos salvos, no hay duda, ya no estamos condenados, pero no puedo activar la fe que me puede, oiga bien, quitar la condenación de lo que estoy viviendo. Y desde el momento que meto mi voluntad en el problema, es que no creo que Dios lo pueda arreglar. Y Dios sí lo puede arreglar. Vamos a Mateo 13, 53 al 58. Por eso, mis amados hermanos, debemos de tener una fe activa. Debemos de saber esperar en Dios. Dios nos muestra su poder a través de muchos milagros, de muchos prodigios, pero no creemos. Eso es arreglado. Pruebe, hermano. Pruebe. Métase con Dios. Entréguese a Dios. Diga, yo sí creo. Yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios me va a sacar de ese desierto. Yo sé que Dios me va a dar la provisión que necesito.
Pero hay que creer. Mateo 13, 53 a 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, que fueron 8, que se describen en el capítulo número 13, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Oiga, y estos milagros. O sea que estaba haciendo en ese momento, ¿en qué? Estaba haciendo milagros. Y seguía, ¿qué? Enseñando. Los incrédulos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su padre, su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿Ah? ¿Cuántos estamos así en esta noche? ¿Quiénes? Oiga bien, ahí sentados o nos está viendo. El pastor ha traído un mensaje emocionalista. No es emocionalista, es bíblico, hermano. No me lo estoy inventando, aquí lo hemos leído. Es Dios hablándonos en esta noche. Así es que hoy que llegue a su casa, abre esa caja mágica que tiene y bote todo lo que tiene ahí, hermano. Todos los tarros de ungüento, todas las pastillas medicinales, bótelas, hombre. Esa mujer, ¿por cuánto tiempo le había regalado todo el dinero a los médicos? 12 años. Y solo activó su fe. ¿Ah? Y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. ¿Y con qué se encontró esa mujer? Con un gran vallado de multitud. ¿Y sabe qué hizo? Y empezó a irse en medio de las personas. Creyó. Y su condición era difícil. Tanto así que el sangramiento que tenía la imposibilitaba de andar en las calles. Pero era tanta la fe que dice, ¡hey! ¡Momento! Alguien me tocó. Ajá. Y aparecieron los incrédulos, los metidos. Apareció el pastor Chica y le dijo, Jesús, si todos te aprietan, pues cómo no. No, dijo Nel. Poder ha salido de mí. ¿A través de la qué? A través de la fe activa. Si en esta noche usted quiere recibir un milagro de Dios, active su fe, porque hoy Dios hará cosas grandes y maravillosas en cada uno de nosotros. Denle un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, por esta primera parte. Gracias, Señor, porque nos has hablado el corazón. Porque hemos conocido la fe a través de la Biblia. Porque a través de la Biblia podemos ver que tú eres nuestro fiel amigo. Tú eres nuestro dulce caminar. Y reconozco, Señor, que muchas veces he dejado de creer. Y me he dejado llevar por la superstición. Y me he dejado llevar por los ungüentos. Solía, porque yo empecé a gritar, así literalmente empecé a gritar. ¡Ayúdenme! Gritaba. Imagínense, de la desesperación. Y llegó la, ¿y qué le pasa? Me dijo. Mire, que no. Levántese, camine, me dijo. Es la anestesia. Y yo pensé que me iba a ayudar, va. No, es difícil.
Pero Dios obró. Dios se glorificó en la vida del pastor. ¿Por qué? Porque continuamos hablando de la fe y decimos en esta noche, ¿qué debemos hacer para recibir las promesas de Dios? Para creer en Dios, oiga bien, hay que tener fe. ¿Tiene usted fe? ¿Cree que Dios le va a ayudar en su necesidad? ¿Cree usted que Dios, oiga bien, se va a mover a su misericordia y a través de su fe, de su oración y de su constancia, oiga bien, vamos a lograr recibir de la misericordia de Dios? Es necesario creer en Dios. Es necesario, oiga bien, que mi confianza esté en Él. Como dijimos al inicio, mi confianza no está en el hombre. Muchos creen, no, pero nosotros no creemos. Nosotros tenemos fe de que Dios va a obrar un milagro sobrenatural. Vamos a Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El problema y la dificultad nos tiene turbados en esta noche. Usted tiene sus problemas. Yo tengo los míos. Usted tiene su aflicción. El hermano que está a la par tiene la de él. Pero ¿sabe qué tenemos en común todos? La fe. Y es esa fe activa, oiga bien, es la que me hace buscar todos los días a Dios. Claro, la fe del hermano no es la misma de la hermana. Es de acuerdo al proceso que usted y yo estamos viviendo. Y de acuerdo a esa fe, oiga bien, yo voy a empezar a confiar ¿en quién? En Dios. El pastor dijo algo, yo no confío en los hombres, yo confío en Dios. Pero Dios, oiga bien, Dios pondrá personas en derredor de usted que le van a ayudar a aliviar el problema o el proceso por el que está pasando. Entonces, oiga bien, dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios. ¿Qué dice? Creed también en mí. Entonces, oiga bien, Jesús, el autor y consumador de la fe, nos lleva a que tengamos esa confianza y esa plena convicción de que Dios no nos va a abandonar. La pregunta es, ¿alguna vez usted ha sentido que Dios le ha abandonado? Sí, hermano, pero ¿sabe por qué llegamos a pensar eso? Porque no está activa la fe. Como dijimos, la fe se cultiva en la palabra de Dios porque dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero la fe se cultiva y se practica ¿dónde? En la presencia de Dios. Y en la medida que usted y yo estemos en la presencia de Dios, entonces la carne no va a tener oportunidad para hacernos dudar y que vivamos atormentados de lo que estamos viviendo. Entonces, para obedecer la palabra de Dios, hay que tener fe. Ah, que yo creo, el diablo también creía. Pues. Por eso hablamos al inicio, una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Pero el diablo cree, pero no tiene fe. Y usted y yo creemos, pero tenemos fe. Que es del griego pistis. Y eso me lleva ¿a qué? A buscar a Dios en todo momento, en todo lugar, no importando lo que esté viviendo. Por eso, oiga bien, para obedecer la palabra de Dios hay que tener fe. Vamos a Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La Escritura dice que antes de que usted y yo estuviéramos enfermos, por sus llagas fuimos sanados. Eso dice la Escritura. ¿Lo creemos? En el mismo libro de Hebreos dice, y habiendo Dios hablado de muchas formas a través de los profetas,
profetas en el Antiguo Testamento, pero no creyeron. Y oyeron. ¿Sabe por qué no creyeron? Porque no tuvieron fe. Y a través, oiga bien, del cristianismo, desde que usted conoció a Cristo, fue a X, Y iglesia y hoy está acá, de la única manera que vamos a recibir las bendiciones y las promesas de Dios es a través de ¿qué? A través de la fe. Esa convicción, oiga bien, que usted y yo debemos de tener en nuestra vida. Para recibir un milagro, oiga bien, hay que arrepentirse, pues. Pero el arrepentimiento, oiga bien, debe de tener fe. Si no, no es efectivo. Porque yo hoy puedo decir, Señor, hoy me arrepiento, porque el día de ayer me tomé 2 cholotonas. O sea, 2 regias, pues. 2 caguamas, va. El día de ayer me las tomé, Señor. Me arrepiento. Pero si no está la fe activa en ese arrepentimiento, oiga bien, voy a seguir en lo mismo. Por eso un arrepentimiento sin fe no funciona. Mire lo que dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué dice? No arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, para que el arrepentimiento sea efectivo, debe de haber fe. Fe en que voy a dejar de hacer lo que no agrada a Dios y voy a empezar a recibir las promesas de Él. ¿Cuándo? En su tiempo. Dijimos al inicio, esa mujer fueron 12 años, hermano. Había gastado todo lo que tenía. Pero llegó el tiempo de Dios. Y así va a llegar el tiempo de Dios a su vida, a su necesidad, a su problema. Solo en esta noche, oiga bien, debo arrepentirme, pero con fe. Ahora, ¿qué hay en mi vida y qué hay en su vida que necesita arrepentimiento? Porque hay que escudriñarnos, hermano. Vengo lunes, vengo martes, vengo jueves, vengo domingo, vengo a Mujeres de Fe, a Noches de Fe y Milagros, me conecto a los devocionales, me conecto a los altares familiares, pero no llega el milagro. Voy aquí, voy allá, me oigo mensajes, oigo sermones, pero no ocurre el milagro. ¿Qué quiere Dios? Arrepentimiento, hermano. Hay algo muchas veces en nosotros que no nos deja recibir el milagro. Y Dios quiere, oiga bien, que nos arrepintamos para poder recibir las promesas de Dios. Yo no sé qué trato habrá hecho el pastor cuando estaba allá. ¿No? Algo tuvo que haber platicado con Dios. Porque eso no se cuenta. Pero en el momentito que estamos viviendo la crisis, usted hace tratos con Dios. Usted le dice qué va a hacer, sin que Dios se lo pregunte. O le dice Dios, ¿qué me vas a dar? No. El mismo Espíritu Santo nos revela a usted y a mí qué hay mal en nuestra vida y se lo debemos de entregar a Dios. Porque si no hay arrepentimiento con fe, vamos a seguir siendo los mismos. Y no va a llegar la bendición. Y la ira y el justo juicio de Dios nos va a alcanzar, hermano. Va a llegar a nuestra vida. Y como dijimos el domingo, y vamos a seguir viviendo de los milagros de los demás. Y Dios quiere manifestarse en su vida y en la mía. ¿Pero qué quiere? Arrepentimiento, no del diente al labio, sino que un arrepentimiento a través de ¿qué? A través de la fe, hermano. Entonces, cuando yo me arrepiento, creo
que Dios me va a ayudar a dejar lo que estoy haciendo. Y Él me va a dar la victoria. Entonces, si hay un arrepentimiento en mi vida a través de la fe, puedo también decir que la sanidad divina, para que ocurra en mi vida, ¿qué debo de tener? Fe. Porque una cosa es la sanidad, que es la ciencia, hermano. Como cuando usted va y se somete a un proceso de quimioterapia, usted va a una diálisis, usted va a una operación, se somete a los tratamientos. Esa es la medicina. Pero la sanidad divina solo se obtiene a través de ¿qué? A través de la fe, hermano. Usted puede decir, bueno, Señor, como dijo el pastor, tú has dejado la ciencia, pues. Yo por fe me voy a someter a la ciencia. Pero mi fe no está en la ciencia. Mi fe está en que tú te vas a glorificar. Yo no voy a recibir sanidad porque voy a ir de un médico, no. Yo voy a recibir sanidad porque tú te vas a glorificar en mi cuerpo. ¿Cómo es eso? A través de la fe, hermano. De esa fe inquebrantable que usted y yo debemos de tener. Vamos a Hechos, capítulo 14, versículos del 8 al 10. Y dice la palabra: y cierto hombre de Listra estaba sentado. Oiga, hermano, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Oiga, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo. No, perdón, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo, que dice que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Qué le dijo, hermano? No, ¿qué le dijo Pablo? Va que levántate, le dije, va que eso le dijo. ¿Y el hombre qué hizo? No se levantó. Lea bien, hermano. Dice que saltó. Entonces, para recibir algo divino, ¿qué necesitamos? Fe. Y ahí estaba un hombre que dice que escuchó ¿a quién? A Pablo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se dio cuenta Pablo que ese hombre estaba ahí? ¿Ah? ¿Qué habrá hecho ese hombre para llamar la atención de Pablo? Lo vio, hermano. El apóstol Pablo estaba en una disertación. Y oiga bien, y a través del libro de los Hechos dice que cuando el apóstol Pablo llegaba y empezaba a exponer la palabra de Dios, toda la gente estaba fija en él. Porque no llegaba a hablar de vivencias. Llegaba a hablar ¿de quién? Del Cristo resucitado. Entonces, cuando Pablo empezó a hablar y empezó a ver a las personas, veo algo diferente en ese hombre. Porque ¿cómo lo estaba viendo? Con fe. Y le dice, levántate. O sea, que voy a simular que estoy en el suelo. Ahorita, es que espérame. No, ese hombre debe haber hecho esto. Ajá. ¿Por qué? No creyó, tenía fe. Es que ese es el problema, hermano, que nosotros creemos que hay un Dios que todo lo puede, pero no tengo la fe activa. Y por más que levante mis manos, por más que cante a los cielos, por más que venga el culto, si no hay arrepentimiento, que es a través de la fe, oiga bien, y no tengo la fe para que una sanidad divina venga a mí, no voy a ver la mía. Otra cualidad de este hombre, ¿cómo estaba? Atento. Y muchas veces no recibimos, ¿sabe por qué? Porque no estamos atentos. Porque Dios traía palabra para usted en esta noche, pero usted está pensando en la olla de frijoles que la dejó destapada.
Está pensando qué va a hacer mañana. Y está pensando qué va a hacer de almuerzo mañana. Y si no ha pasado el día, hermano. Entonces, ¿cómo estaba este hombre? Atento al discurso. Y en ese momento, ¿qué ocurrió en la vida de ese hombre? Se activó la fe. Entonces, para mi sanidad divina, para mi sanidad interior, para alcanzar el milagro de Dios en mi ser, en mi familia, en mi vida y en mi problema, debo de tener fe. Y no una fe emocionalista, una fe activa. ¿Y cuál es la fe activa? La que no me hace dudar de lo que Dios puede hacer en mí. Esa es la fe activa. Que usted dice en esta noche, Dios me va a sacar de mi problema y mañana no voy a ir a fiar, hermano. Mañana Dios va a poner pan en mi mesa. Esa es la fe activa. Señor, yo sé que en esta noche soy libre de ese problema de migraña. Y al llegar a su casa no se va a tomar la pastilla. Las 8 Panadol que se toma para el dolor. ¿Por qué? Porque su fe activa la lleva a creer que en esta noche Dios le está dando sanidad en su cuerpo. Es que Dios ya me sanó en mi rodilla. ¿Y por qué no te arrodillas a orar? Ay, es que me duele. Y no, ya te la sanó, pues. ¿O no es así, hermano? Pero no quiero doblar rodillas. Pero no quiero cantarle al Señor parado. Pero no quiero, oiga bien, darle lo mejor a Dios. No. Él ya dio de lo mejor, hermano. Él ya dio a su hijo. Y dice el libro de Hebreos, si no escatimó enviar a su propio hijo, ¿ustedes creen que no les va a dar el milagro que necesitan? Solo debo de tener, ¿qué? Una fe activa para recibir un milagro divino. Nuestras oraciones son contestadas porque tenemos fe. Cuando usted ora, ¿tiene fe? ¿Ah? Pues la próxima vigilia, espero que me diga, pastor, voy a dar testimonio. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque somos buenos para la emoción. Sí, pastor, yo clamo con fe, gloria a Dios. Y el milagro, pues. Dijimos en la primera parte, enséñame tu fe, te enseñaré mis obras. Nuestras oraciones son contestadas porque tenemos fe. Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, que dice, creyendo, lo recibiréis. ¿Quién está hablando aquí? El autor y consumador de la fe. Y oiga bien, y dice, y todo. O sea que aquí puedo traer yo el Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero la pregunta es, ¿hay fe en mi oración? ¿O es la misma canción de todos los días? Porque esa canción bonita, tengo fe, esperando mi milagro estoy, tengo fe, quiero adorar. Pero esa la canto todos los días, hermano. Pero no viene el milagro. Y le puse la canción como ejemplo, por no decirle la oración mecánica que tenemos todos los días. Que se ha hecho tan mecánica que esa oración ya sale del diente al labio. Grábese cuando está orando. La semana es la misma.
Y nuestra vida diaria es lo mismo. Vivimos viviendo igualito. ¿Sabe por qué? Porque no somos como el cojo. No estamos atentos. Aquel día hablábamos con el pastor. He leído tantas veces este capítulo, pero no me había fijado en eso. ¿Sabe por qué? Porque no estamos atentos cuando leemos la palabra. He leído ese capítulo tantas veces y no me había fijado. ¿Sabe por qué? Porque no estamos atentos, hermano. Y por eso, oiga bien, nuestras oraciones no son contestadas. Pero Dios en su promesa dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. ¿Cree usted eso? Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Y por la fe en quién? En su nombre. Entonces debe de haber fe. Esa fe extraordinaria, inquebrantable, oiga bien, que la duda y el temor no la pagarán. Oiga, extraordinaria e inquebrantable el temor, el problema, la angustia, no la van a pagar. Pero para que no se apague, debo de habitar ¿a dónde? En la presencia de Dios. Y habitar en la presencia de Dios no es esto, hermano. Aleluya, aleluya. Eso no es estar en la presencia de Dios. Habitar en la presencia de Dios es hacer la voluntad de Él. Ese es habitar en la presencia de Dios. Y dice, y por la fe en su nombre, a este, oiga, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Un milagro sobrenatural. Entonces, como cristianos, es necesario que actuemos a través de ¿qué? ¿Del creer o de la fe? De la fe. El creer es para la persona normal. La fe es para los hijos de Dios. Y a través de la fe, oiga bien, lograremos conquistar la misericordia de Dios. Debemos de conquistar la misericordia de Dios. ¿Y cómo la conquisto, pastor? A través de un arrepentimiento que ocurre en la vida, a través de la fe. ¿A través de qué? De permanecer y habitar en la presencia de Dios todos los días. Y de confiar y creer en las promesas que Dios tiene preparadas para mi vida. Entonces, el cristiano que tiene fe podrá salir de su aflicción. ¿Cuántos días pasó en aflicción, pastor? 15 días. Pero tuvo fe.
¿Cuántos días llevamos usted y yo en nuestro problema? Pero tiene fe, va. Ahí está sentada, entonces tiene fe. En mi angustia, clamé a Jehová y Él me oyó. Pero, ¿cuándo tengo esa certeza? Cuando tengo fe. Y esa fe se va a ver hoy que terminemos. Hoy que llegue a la casa ya no se va a tomar la mitad de la diazepam para dormir. Ajá, ya no se la va a tomar. ¿Cómo se llamaba? No lo voy a decir. No se va a ir a tomar la pastilla para pegar una sola dormida, hermano. ¿Por qué? Porque hoy Dios ha aliviado su pena. ¿Todo es posible? Si lo podemos creer. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Ayúdanos, Dios, a poner por obra la palabra. A saber que esto no se queda con nada, hermano. ¿Ah? Le digo yo al hermano, ojalá me pueda pensionar yo, le digo yo. ¿Verdad? No, y efectivamente, hermano. Las palabras, no hay que pedirle pan al hambre. Amén. Hay que pedirle a Dios, pues. No es el dueño del oro y la plata, pues. Confiemos, creamos. Por eso, póngame la presentación. Estamos hablando de la fe. Entonces, vamos a ver los tipos de cristianos. Vamos a la diapositiva. Ahí estamos. Tipos de cristianos con respecto a la fe. Y dentro de estas categorías están los cristianos de poca fe. Y esos cristianos de poca fe son los que mencioné un rato. Que aquí estamos clamando por la migraña, pero no voy a tomar la pastilla. Estamos hablando de los que se toman la diazepam o la mitad de la diazepam. Aquí estoy clamando, pero hoy no me voy a tomar la mitad, porque normalmente, pastor, yo me acuesto a las 9 y me tomo la mitad, pero como usted está haciendo que me desvele, hoy me la voy a tomar completa. Esos son los de poca fe. Los hombres de poca fe y las mujeres de poca fe son los que están desempleados y van a la feria de empleo y cuando ven la gran cola como de 70 personas, dicen, es que esto no era para mí y se regresan a la casa. Y dice Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Quiénes eran estos hombres? Los discípulos, hermano. A la par del Hijo de Dios. ¿Y qué les dijo? Hombres de poca fe. No estaba activa la fe. Entonces, oiga bien, van a haber momentos en que usted y yo vamos a ser de poca fe. Que vamos a dejar de creer en las promesas de Dios. Que el problema o la dificultad van a tumbar mi fe. Y me van a hacer caer al suelo. Y van a hacer decir las palabras, te has olvidado de mí. Porque los discípulos dijeron, Maestro, sálvanos, que perecemos. ¿Y qué les dijo el Señor? Hombres de poca fe. Entonces, oigan, dentro de los cristianos hay de poca fe. Número 2,
también están los cristianos, los de mucha fe. Y en Mateo 8:10 dice, al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, los de poca y los de mucha, pero también están los de grande fe. Y eso está en Mateo 15:28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Poca, mucha y grande. ¿En qué categoría estoy yo? ¿En qué categoría está usted? No hay en poquita, pastor. En Anantillo no aparece ahí. Mire, pastor, y no aparece algún texto que diga, y aquellos de vez en cuando. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Sabe dónde debería estar nosotros? ¿En la mucha o en la grande? ¿Cómo puede catalogar usted su fe en el momento de su aflicción? Grande va. Jessica, grande va. Hermano Julio, grande va. Depende cómo veamos nosotros el problema y activemos la fe, así va a ser nuestra fe. Por eso yo digo a veces, muchas veces, su aflicción son los 3 días del recibo del agua. Pero usted activa su fe y le regalan para pagar el recibo del agua. Ahí en el colegio de teología usted conoce historias de historias, hermano. Gente que se va a matricular sin pisto. ¿Y sabe qué dicen los directores? ¿Y por qué dejan que la gente se matricule sin pagar por lo menos la mitad? Era tanto así que nos prohibían que hiciéramos la cabuda para pagarles la cuota a los que no tenían para pagar la colegiatura. ¿Pero por qué se iban a matricular al colegio de teología? Por fe. Porque tenían una fe grande que Dios les iba a proveer. Entonces, también hay cristianos, hermano, que son otros 10 pesos con la fe. Le voy a contar un testimonio de un pastor de renombre aquí en El Salvador, Daniel Quintanilla. No creo que esté mintiendo delante de Dios con ese testimonio. Dice que se quedó sin gasolina y al tanque le metió una Coca-Cola de 2 litros. Y con eso llegó a la gasolinera. Iba a predicar a un pueblo en Tangamandapio, allá iba a predicar. Donde Jaimito el cartero. ¿Le doy mi postura? No le creo. Mi postura humana. Usted le echaría, aquí, mi rey, le echaría una Coca-Cola de 2 litros al tanque de la gasolina. ¿Ah? Pero ese hombre por fe se lo echó. Pasó a una gasolinera y fue a predicar. Es que esa es la fe, hermano. Y esa es la fe que debe de mover al pueblo de Dios. Esa fe sobrenatural. Como la siguiente que vamos a ver. Los que tienen fe como el grano de mostaza. Si tuviera fe como un grano de mostaza, esto pedirías al Señor. Le dirías a este monte,
muévete, muévete. Ah, este pastor va. Con que le digo a mi hijo que se mueva y no se mueve. Muéstrele la fe y lo va a mover. Por eso la fe es extraordinaria. Aquí vemos muchos que no valíamos nada. Aquí vemos muchos que nos quedamos sin amigos, sin la cherada. Pero Dios siempre estuvo con nosotros. Pero quizás hoy que ella tiene, volvieron. Y ya le dijeron, ¡hey! Volvió este. Pero a través de esa fe, como el grano de mostaza. Y oiga bien, y la hermosura de esta fe es que la semilla de mostaza es como la mitad de un granito de arroz. Pero si usted lo siembra, ¿cuánto da de cosecha? Entonces, cuando en usted se activa la fe como el grano de mostaza, la cosecha va a ser grande, hermano. Mateo 17, 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, o sea, a la Vox Populi, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, dieres a este monte, pásate de aquí allá, y se pasara. Y nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, la fe que se debe de generar en su vida y en la mía, tiene que ser esa fe extraordinaria, hermano. Esa fe que me lleva no solo a creer hoy, sino que voy a seguir creyendo mañana. Y voy a seguir creyendo pasado. Y voy a seguir creyendo, oiga bien, cuando venga el milagro, y después del milagro, yo voy a seguir creyendo de que Dios me va a ayudar y siempre va a estar conmigo. Esa es la fe que debemos de tener, esa fe constante, esa fe que es eficaz, esa fe que me lleva, oiga bien, a moverme en las promesas y en la misericordia de aquel que me ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Esa fe, oiga bien, que no se puede comprar, esa fe que no se puede palpar, sino que solo se desarrolla cuando estoy en la presencia de Dios. Si mantenemos la mirada en Dios y tomamos decisiones basadas en la fe, nos convertiremos en agentes de un Dios que puede mover montañas. La fe se basa en la palabra objetiva de Dios. De hecho, la fe es crucial para nuestro caminar diario con Dios. No andes diciendo, es que tengo suerte, hermano. Para nosotros no existe la suerte, hermano. Para nosotros existe la voluntad y la bendición de Dios.
Nosotros caminamos por fe, nosotros andamos por fe. El profeta en el Antiguo Testamento dijo, venid, comprar sin dinero. ¿Compra usted sin dinero? ¿Ha comprado alguna vez usted sin dinero? Cuando le mandan la remesa, usted compra sin dinero, hermano. Porque Dios toca los corazones y a través de esas personas los bendicen. Mire, yo no dejo de quedarme con la boca abierta cómo es mi esposa de bendecida en el Señor. Yo por eso siempre le digo, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Y muchas veces lo he dicho, que donde trabajaba ella había una señora que hacía limpieza. Y se fue para los Estados Unidos. Y oiga, de la persona que menos usted espera, Dios la bendice. Yo le digo, mira, tiene días de no escribirte a la señora que no me ha mandado nada, le dije yo. No son bromas. Bueno, y estábamos platicando, porque siempre la veo yo, ¿y con quién está? Quiero ver con quién estás hablando, le digo yo. Ajá, está bueno, pues sí. ¿Ah? Ajá, o a ver, me pongo así, va, con un espejo a verle la pantalla. Son bromas. Y le digo yo, mira, y la señora esta que tengo días de que no hablas con ella, sí se ha desaparecido. Oiga bien, hermano. Esta semana te escribió Niña Beira. Fíjese que le he mandado una caja, pero hoy solo para el pastor Van, le digo. Eso es mentira. ¿Ah? Es la fe activa, hermano. Nosotros no dependemos de lo que somos. Como dijo don Julio, yo le doy el honor y la gloria a Dios, porque ocupó al hombre. Él no vino a tirarle aquí florecitas a su presi. Él vino a darle el honor y la gloria ¿a quién? Al Padre. Usted solo siga clamando, hermano. Usted solo siga perseverando. Usted solo siga haciendo la voluntad de Dios. Usted siga poniendo su confianza. Usted siga pidiendo día y noche. Y como le he dicho muchas veces, cuando su oración se vuelva tosca, cuando su oración se vuelva infructiva, empiece a clamar. Y clamar es elevar mi voz con respeto a Dios y doblegar mi ser, mi interior delante de Dios y pedirle, Señor, no soy nada, ayúdame. De salir de mi zona de confort y dejar de estar orando en la hamaca, acostado. Y pedirle con fe. Y confesarle mi falta. Y ponerme a cuentas con Dios. Y pedirle perdón. Por eso debemos de recordar, mis amados hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, pídale con fe. No dudando nada. Eso es pedir con fe. Pero pedimos, pero queremos arreglar las cosas nosotros. No es así, hermano. O me deposito en el Señor, o no lo hago mejor. Así es. O confío en que Dios hará cosas grandes y abrirá puertas y pondrá caminos nuevos en mi vida, o hago mi voluntad. Pero la experiencia me ha demostrado que cuando yo meto mis manos, cuando hago mi voluntad, no sirve nada. Pero Dios, a través de su amor y misericordia, me ha demostrado que cada vez el ser humano, que cada vez el creyente pone su confianza en Dios y su fe activa, Dios hace cosas nuevas donde no hay. Si no, acuérdese de la vara de Aarón. ¿Cómo estaba la vara de Aarón? Seca. ¿Y qué hizo Dios? La reverdeció. ¿Cómo llegó Jairo a buscar al Señor? Triste. ¿Por quién llegó a pedir Jairo? Por su hija.
¿Y qué le dijo el Señor? Espérate, que aquí viene la mujer. ¡Ah! ¿Qué tal ahí? Él llegó preciso, urgido. ¿Y qué le dijo el Señor? Y lo vas a dejar, le dijeron los que andaban con él. Espérate, que aquí es como yo digo, no es como ellos dicen. ¿Por qué? Porque Dios sabe que su fe está encendida, hermano. Dios sabe cuando yo le pido con fe y cuando le pido por pedirle. Es como cuando el cipote le dice a los cheros, le voy a decir a mi papá, pero yo sé que no me va a dar chance de ir. Ese cipote pidió sin fe. Pero cuando ese cipote dice, desde la mañanita me voy a levantar temprano, voy a ordenar mi cuarto, voy a hacer la limpieza, me voy a portar bien, voy a limpiar los vidrios, voy a recoger la basura. Está haciendo acciones, hermano. Y no con esto quiero decir que Dios es alcahueto. Después de una larga jornada, limpió el canal, limpió el techo, le fue a hacer los comprados sin renegar. Y le dijo, fíjate que queremos ir al cine con los compañeros del colegio. Y le dice el papá, pero no tengo. Yo tengo. De lo que tenga veteado. ¿Ah? ¿Fue al cine el bicho? Fue, hermano. ¿Sabe qué tuvo? Tuvo feo. ¿Pero a través de qué? De las buenas acciones. Entonces, yo debo demostrar mi fe a través de las obras. A través del convencimiento. A través de presentarme delante de Dios como una ofrenda agradable a Dios. Pero ¿cómo nos presentamos delante de Dios, hermano? Aquí vamos a ver dos casos. Tenemos 2 horas porque hasta las 12 va. De hombres que creyeron. Pues. A la mitad de la presentación voy, hermano. Lucas 8:40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Aquí está la clave, mi hermano. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Lo atendió en ese momento? No. ¿Llegó con soberbia Jairo? No. ¿Llegó con humildad Jairo? Sí. ¿Pero qué dice? Y mientras iba la multitud, ¿qué dice? Le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado, oiga bien, en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Una mujer que había gastado, dice, todo lo que tenía. O sea que esta mujer se pone como ejemplo para que hoy en el cristianismo del siglo XXI muchos somos como esta mujer. ¿A dónde voy primero? ¿A mi voluntad voy primero? ¿O voy a Dios? Aquí vemos 2 claros ejemplos. Jairo, ¿a dónde fue primero? ¿Donde el brujo? ¿Donde el vidente? Fue donde Dios. Y la mujer gastó todas las chirilicas. Y por último dejó ¿a quién? A Jesús. Como muchos de nosotros.
Vamos primero al mundo. ¿Tiene un problema legal? ¿A dónde debo ir primero? ¿Donde el abogado? ¿Donde Dios? Donde Dios, hermano. Para que Él ponga en mi caminar un abogado que no sea como el plátano, torcido. Que sea un abogado, oiga bien, que pueda llevar mi caso y que no me vaya a estafar. Señor, yo voy a ir al Seguro Social, pero ponga en mi caminar un buen médico, que me haga un buen chequeo, Señor. Y le voy a decir algo, todavía hay médicos en el Seguro Social que son déspotas, que maltratan al usuario, que dejan citas todavía dentro de 3 meses. Todavía hay, hermano. Pero esta mujer, ¿qué hizo? Fue donde había su milagro. Entonces, esta mujer la podemos comparar como el cojo de nacimiento. Estaba atenta, porque esta mujer escuchó que Jesús iba pasando por ahí. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Tenía que salir Pedrito, ¿va? Siempre adelantado, ¿va? Pero Jesús había sentido una fe diferente. Porque en esta noche van a recibir o vamos a recibir de acuerdo a lo que sintió Jesús con esta mujer. Porque desde ya le voy a decir, de los que estamos aquí, no todos vamos a recibir. ¿Sabes quiénes van a recibir? Los que tengan fe, hermano. ¿Ah? ¿Y usted tiene fe? O sea, no va a recibir. Voy a volver a preguntar. ¿Y usted va a recibir en esta noche? Ya va aumentando. ¿Ah? Esa mujer no fue a buscar a Jesús con dudas, hermano. Esa mujer iba con su fe activa. Y oiga bien, era tan activa que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Y Jairo esperando. ¿Qué hubiera hecho usted? Vine, no hombre, yo ya me voy. ¿No? O no se hubiera ido. ¿Pero qué hizo Jairo? Se esperó. ¿Sabe por qué se esperó? Porque tenía fe y sabía que Jesús le iba a dar su milagro. Que no había llegado en vano a ese lugar. Por eso le digo yo, en esta noche, ¿usted va a recibir algo de parte de Dios? Si tenemos fe, vamos a recibir, hermano. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado.
y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún, oiga iglesia, cuando vino Jairo después de haber regresado a su casa, ¿va que no dice eso? ¿Va? Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas. ¿A quién le dijo no temas? A Jairo. Cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él nos dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Oiga, hermano, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, o sea Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y mira, hermano, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y a ver, pastor, y usted dice que testifiquemos. ¿Ustedes creen que se quedaron callados, hermano? ¿Ah? No, hombre, esa gente empezó a decir lo que había ocurrido. Mire, y me imagino que Jairo cuando llegó, donde estaban los de él, los de la compañía, me imagino que les ha de haber contado con lujo de detalles. ¿Qué nos demuestra aquí Dios a través de Jairo? Una fe persistente, hermano. Una fe que no retrocede. Una fe que no duda. Que se esperó. Que se mantuvo en el mismo lugar. Que no dejó, oiga bien, que la adversidad, que el rechazo, o quizás que lo ignoró Jesús y no le puso mucho caso, porque se presentó la multitud. Ese hombre no se movió. Y lloro 3 días y como no, dejo de orar. No, una fe persistente. Y la mujer que nos demuestra que podemos gastar todo el haber de su casa, pero si no busco a Dios, no va a pasar nada en mi vida. Esa es la fe activa que usted y yo necesitamos. La fe significa que aunque a veces el mundo parezca caótico y descontrolado, en el fondo sentimos que este mundo caótico no es realmente donde vivimos. Más bien, nuestra existencia son guiadas por la fuerza y el poder de Dios. ¿A través de la qué? A través de la fe. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, por esta noche de fe y de milagros. Señor, tú nos has mostrado a través de la palabra, a través de los testimonios, Dios, cómo tú te glorificas en aquellos que te buscamos en espíritu y en verdad. 3 bellos testimonios, Dios, con los cuales tú nos has dicho, no temas, no tengas temor, no seas de poca fe. Sé como el grano de mostaza. Señor, gracias, porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias porque una vez más nos dejas con la boca abierta, Señor. Porque en medio de la tempestad, porque en medio del dolor,
en mi angustia. Tú has estado ahí, Señor. Y aunque muchas veces mi carne me juega la vuelta y dejo de creer, dejo de clamar, la impaciencia me hace que desista a mi clamor y empiece a irme por las ramas cómo encontrar la solución a mi dificultad o a la situación que vivo. Pero en esta noche, Señor, nos has mostrado que la fe genuina que tú has depositado en nosotros a través de tu Espíritu Santo es esa fe tenaz, es esa fe que me llena de convicción, es esa fe que me mueve a creer a que tú estás en control de todo. Y quizás lo que estoy viviendo como padre, como madre, como esposo, como esposa, en la situación que vivo a diario, es difícil. Señor, pero hemos aprendido que sin fe es imposible agradarte. Porque tú eres galardonador de aquellos que tienen fe. De que tú, Señor, nos ayudarás y nos fortalecerás en los momentos difíciles. En esta noche, Señor, te hemos expresado con nuestra propia voz nuestra necesidad, nuestra angustia. Tú sabes, Señor, que pasamos momentos críticos. En nuestra vida. Pero no venimos, Señor, a ser parte de una estadística. No venimos, Señor, a ver qué salía. Sino que venimos, Dios, a buscarte con fe. Hemos sufrido mucho. Han sido muchas horas sin sueño, muchos desvelos, muchas lágrimas, momentos difíciles. Pero en esta noche, Señor, vamos a encender esa fe. No una fe por emoción, sino por convicción. De que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Esa fe que nos lleva a creer que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa fe que me hace creer de que mi socorro viene de ti. Esa fe inquebrantable, que aunque esté en el suelo, pero tu mano nos sostiene, Señor. Tu espíritu nos alienta, porque tú nos darás la victoria. Señor, gracias por cada uno de los milagros que has obrado en aquellos que han creído en esta noche. En aquellos que soltaron la carga. En aquellos que expusieron el interior de su corazón a ti y te dijimos, límpianos, renuévanos y llévate todo lo que me ha consumido y me ha privado de ver tu bendición. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque yo sé que en esta noche los cielos se abrieron sobre este lugar.
porque llegaron al trono de la gracia y la misericordia, porque subieron como ofrenda fragante, Señor, al lugar santísimo celestial, las oraciones de mis hermanos acá presentes. Y así, Señor, como mis 3 hermanos el día de hoy dieron testimonio, también nosotros no nos vamos a quedar callados, Señor. Testificaremos de lo que tú has hecho en nosotros. Yo sé, Señor, que tú eres mi Padre y que tú, Señor, nunca nos has abandonado. Que ahí, Señor, donde he estado postrado muchas veces, ahí, Señor, donde quedaron marcadas mis lágrimas, ahí estuviste tú, Señor, consolándome. Ahí estuviste, Señor, secando mis lágrimas con tu espíritu. De ahí tú me levantaste, Señor. Y me tomaste en tus brazos. Y me dijiste, todo va a estar bien. Solo ten fe. No desmayes. No te rindas. Espera. Porque el milagro viene pronto. Gracias, Señor. Gracias por esta hermosa noche. Señor, bendice a cada una de las familias acá representadas. Tú conoces sus peticiones. Tú conoces su clamor. Tú sabes de qué tienen necesidad. Tú sabes, Dios, por la enfermedad que están clamando. Obra, Padre. Obra en esta noche. Obra en tus hijos, Señor. Obra en cada uno de ellos. Y bendíceles, oh Señor. Y que la bendición venga sobre sus vidas, sobre sus familias. Y que en esta noche, Señor, salgamos de este lugar creyendo, confiando, sabiendo, Padre, que tú estás con nosotros, de que tú, Señor, hoy has sanado nuestra tierra, de que hoy, Señor, tú te has glorificado en cada uno de nosotros, de que hoy, Señor, tú estás obrando en la vida de mis hermanos. Haz tu obra, Señor, y sé tú bendiciendo la vida de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, y nuestras familias. Lo único que podemos decir en esta noche es que Dios ha sido bueno. Cante la iglesia. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo, iglesia. Dios ha sido bueno.
bondad me alcanzó. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, diga. Su amor me rescató, su gracia me salvó, su gracia me salvó, bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré, y siempre alabaré y nunca olvidaré, y nunca olvidaré, bueno es Dios. Y decimos en el coro, iglesia, Dios ha sido bueno. Eleve su voz al cielo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Sí, Señor. Gracias, porque podemos decir con fe en esta noche que tú has sido bueno. Señor, gracias por esta hermosa noche. Gracias por los milagros, gracias por la palabra. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Y el día de mañana, si nos da vida, podamos ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos. Reciba a Jesús como su Salvador personal. Hágalo hoy mismo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.